Katy Jiménez. Cuando mis hijas iban a la secundaria, había un maestro de historia que nos decía que más valía una torta de frijoles hecha en casa que darles dinero. Yo No recuerdo, era más económico. oye, yo recuerdo que en la escuela donde yo iba había una niña que le hacían su torta de frijoles, pero frijoles de la olla, no refrititos. Ay, Así, y quedaba una cosa ahí muy rara. Recuerdo cuando iba en la primaria, me ponían un sándwich con queso panela y el ate, y un ate de membrillo. Ay, qué rico. Ajá. Ese era luego mi refrigerio que me daban para la escuela. Las mamás se ingeniaban para que diario llevaras algo para Tortas de llenar. sopa de pasta. Sí, o de arroz, de plátano, arroz, torta de de arroz, plátano. Ay, sí. Esa, Ahí sí protesté. por Torta la de to- cajeta, ¿no? sí. También yo estaba muy asustado y casi esperaba echarme a correr cuando el de la mochila roja abría su lonchera, porque luego llevaba algunos guisos un poquito nocivos para el aroma del salón de clases, ¿no? Y pues todo el mundo se hacía a un ladito porque el de la mochila roja abría la lonchera y era como Una bomba. destaparan Laguna Verde, no sé, Qué horror. cosa indescriptible. No, pero era mejor eso hecho en casa que lo que les venden en las escuelas a los niños. ¿Se podría acercar un Sí. poco? Luego vendían unos como popotes de puro chile. Como chile piquín, eran unos popotes largos. Había unos que tenían chochitos, pero había otros que tenían puro chile piquín. Ajá. Y se los cortaba uno de un extremo y se los comía así como pinole, ¿no? Mi abuelo era panadero ¿Cuál es? y a las 7 de la mañana llegaba con 3 bolsitas de donitas porque era lo primero que hacía. Nos daba una a cada una de las 3, mis hermanas y a mí. Entonces yo llegando a la escuela las vendía. Gracias, Esperanza. Del recreo se las robaba a mis hermanas porque no nos daban nada para comprar en la escuela, no nos daban dinero, ni nos daban torta, ni nada. Era llegar a la casa y comer. Pero mi abuelo, que era un consentidor y un panadero magnífico, sí nos llevaba las donitas, 10 donitas así chiquitingas, y todas las vendía, ¿cómo no? Oye, el olor del pan, ¿no? Como dice López Velarde, el santo olor de la panadería. Ay, sí. El olor del pan recién hecho es una delicia. Están desapareciendo las panaderías. No sé si es mi apreciación, pero antes había la panadería donde se elaboraba el pan y los expendios de pan que iban a la panadería más grande de la colonia y llevaba para que en toda la colonia hubiera pan. Pero ahora no hay ya en la misma cantidad. Recuerda el repartidor de pan que iba en bicicleta con una enorme canasta Sí. colocada en la cabeza. Eso es una maravilla que ya no la encontramos. La mayor parte del pan que en los 50 se consumía en los restaurantes estaba hecha en el penal de Lecumberri, porque había caído ahí un delincuente, Wenceslao Urquijo, que era un vasco español que puso panaderías en Lecumberri. Este era famoso, le decían el deslenguador, porque a uno que lo había delatado le había cortado la lengua. Y él puso una panadería ahí, y como era amigo de muchos españoles restauranteros, la mayor parte de los restaurantes estaban en manos de españoles, pues surtían a todos estos restaurantes. Se hizo rico adentro de Lecumberri, patrocinaba el béisbol, etcétera. Es muy interesante, y ya casi es un personaje que solo en libros especializados en criminalidad se puede rescatar, y también alguna ficha ahí en internet
de Wenceslao Urquijo. Oye, en Hay amor como me has puesto, Tintán es panadero. Y Sí. sale con su bicicleta y su canastote de pan y canta el panadero con el pan, con algunas de las piezas de pan dulce, los nombres de las piezas de pan dulce. Y eso, pues un recorrido por los estantes de la panadería, ¿no? Una tradición hermosa. También otra tradición que ha perdido son los murales que se pintaban en los aparadores de las panaderías alrededor Ah, del Día de sí. Muertos y del Día de Del Día del Amor, de la Reyes, Madre. porque dibujaban ahí a los reyes y a los muertos y a todo, y eran murales, pero extraordinarios. Todo eso se ha perdido. Sí. Ulises, antes en Xochimilco el deportivo todo estaba funcionando. 10 canchas de fútbol profesional, pista de atletismo, alberca, gimnasio, canchas de básquetbol, frontón a mano y raqueta, 4 canchas de béisbol. Ahora ese deportivo está lleno de autos, estacionamientos. Quitaron canchas de fútbol y béisbol para vender plantas. Actualmente el deportivo en mal estado, pista de atletismo cerrada y privatizada. Quéjense la delegación. María de Lourdes Alcántara, 69 años, en Ciudad Neza. Felicidades por tan bonito programa. Recuerdo que mi mamá nos hacía la torta de nata. Pues mi papá tenía un establo. Y que era nata, nata. Sí, 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 Ahora ya ni hace nata la leche. maciza. Sí. Era tan gruesa la nata, se hervía en la olla de nata, no sé, la de olla de leche para hervir, que tenía un canalito casi cercano al borde, de donde se podía recargar una tapita que impedía que se derramara la leche cuando hervía. Bueno, el caso es que ya que hervía la leche, se dejaba reposar, enfriarse en esa olla. Y ya que se enfriaba, sobre todo si se metía luego al refrigerador, la nata era tan dura que podías echar una cuchara o un cuchillo y rebotaba, Sí, porque era gruesa, quedaba gruesísima. como trampolín de esos de brincolín. Esperanza Medina, de Tonalá, Jalisco, 74 años. A nosotros en la primaria nos hacían tortas de sopa y frijoles. Saludos. Qué rico. Sí, era acudían a lo que fuera. A lo que había en la casa, pues no había de otra. Vicenta Julia Martínez Velázquez. Escuchando lo de los niños gorditos, yo trabajé en una escuela. Me di cuenta que los niños la buena comida la tiraban a la basura. Tortas y plátanos vi en la basura. Ellos no se lo comían, prefieren la comida chatarra. Y al salir, las mamás les compraban pizza, chicharrones y refrescos. Elizabeth Medina. Bacán. Hace 55 años, en la escuela nos daban desayuno escolar. Un pan, un botecito de leche y una palanqueta de cacahuate. José Manuel Martínez Sánchez, en la Miguel Hidalgo, 67 años. Se les está olvidando los desayunos escolares y lo bueno de eso eran las palanquetas. No, lo bueno de eso era el sándwich que traía una rebanadota de carne, que podía ser jamón o ¿Queso de puerco? No, queso de puerco no. ¿Cómo se llama la Pastel otra? de pollo. Pastel de pollo, sí. Eran muy buenos esos desayunos escolares. Y el viernes era de crema de cacahuate. Bueno, sí, Todos los viernes. Oye, Adela, creo que los desayunos escolares se instituyeron en la época de López Mateos, Sí. en el sexenio de López Mateos, junto con, yo creo que la epopeya más grande editorial mexicana, que son los libros de texto gratuitos.
Los libros de texto gratuitos fueron antes de los desayunos, como un año antes. Sí. Fueron en 1958 fue la primera edición. Y que fue un éxito. el secretario de Educación entonces era don Jaime Torres Bodet. Claro. Y la subsecretaria de Educación de Cultura Popular, algo así, era doña Amalia Castillo. De Castillo Ledón. El Castillo Ledón. Ujú. Sí, y en ese sexenio, fíjate, se inauguraron el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, un par de museos en el bosque de Chapultepec, en fin, se hizo una gran labor educativa y cultural. Fue la época en la que doña Eva Sámano prácticamente se hacía cargo de los principales eventos educativos, porque ella los presidía. Claro, estaba el secretario de Educación, pero ella presidía todos esos actos. Y fíjate que lo que es muy curioso es que el desayuno escolar nunca fue gratuito. Costaba 20 centavos. 20 centavos, es cierto. Y eso daba la sensación de que no tenían por qué regalártelo. Claro. Eso evitaba que lo tiraran. Claro. Porque la gente es muy mañosa, todo lo que le regalan lo tira. Uh-huh. Y lo pagabas a la semana, tenías que dar tu peso a la semana. Era una gran ventaja. Sí, claro. César. Y tenías unas, perdón, César. No, hoy se acuerdan que también para enseñarnos a ahorrar nos daban una libreta con unas estampitas, unas estampillas que había que llenarlo, y ya que lo llenaba uno, en lugar de cambiarlo, pues lo guardaba como un bonito recuerdo. Yo todavía tengo mi libreta llena de timbres que nunca cambié y ahí quedó, pero decían que servía para poder enseñarnos a ahorrar a todos. Es que las Ahí llevabas a las agencias de bonos del ahorro nacional. Eso. Y te la cambiaban por un bono, y ese era el que debías de guardar porque ese sí te redituaba. Sí, y daba bien, porque Sí. se duplicaba en 10 años. Eso implica 7% anual de interés. Era muy buen interés. Y entraba en sorteos. Y en el sorteo te daban 10 veces el valor del bono. No, pues Sí. era un fomento en serio del ahorro, en serio. Y en las escuelas, por lo menos en la escuela donde yo estaba, prácticamente te obligaban a que cada lunes compraras un timbrecito para tu planilla. 20 centavos costaban los timbres. Sí, pero era como un buen hábito que se sembraban los niños. Raquel Alejandra Arronella Villafana, de Netzahualcóyotl, 70 años. Creo que hoy es el día del abuelo. ¿Podrían por favor confirmarnos? Mi nieta me invitó a la escuela, pues harán actividades deportivas y otros eventos para pasar tiempo los niños con los abuelos. Gracias. Pues que yo sepa, no. Es en agosto, me parece. Sí, es en agosto. Pero pues si los invitaron no es porque sea el día, sino para que convivan con la familia, yo creo. En algunas escuelas lo que hacen entre febrero y marzo es hacer la semana de la familia. Entonces, generalmente, como los papás trabajan, a quienes invitan son a los abuelos y los ponen a cocinar. Los abuelos llevan todo para que cocinen los niños, para que hagan actividades deportivas, para que pasen momentos. ¿Pero en con dónde ellos. hacen eso? ¿En las escuelas En las primero? escuelas, sí, bueno, por lo menos en algunas particulares, sí. Y en empresas no, pero también. las oficiales son las que cuentan y las que son en mayor número. Y en empresas también hacen eso. Basilio del Río Villegas, en Tlalnepantla, 87 años. En 1945 vivía frente a la Basílica de Guadalupe. Mi madre me llevaba a la escuela y me preparaba una torta de huevo con frijoles. Eso está muy bien. Gil Pérez Portilla, en Tlaxcala, 70 años.
Cursaba la secundaria y en la mañana hasta las 2 p.m. mi mamá me daba dinero y compraba una quesadilla que valía 10 pesos. Me hicieron recordar mi niñez con el tema de las tortas. Pues no es muy lejana su niñez, porque las quesadillas de 10 pesos son bastante cercanas. Sí, yo me acuerdo que había quesadillas de 60 centavos. Sí. Sí. Y ya con el refresco era 1 peso. Oye, yo recuerdo que en mi escuela vendían taquitos y quesadillas y les ponían una salsa verde con queso, pero era ya cuando juntabas dinero para comprar eso. No, cuando yo iba a la escuela había nada más algunas cosas en la cooperativa, pero la torta era de las que hacían las mamás. Tere Solís. Buen día a todos. Qué hermoso recordar nuestra niñez. Las deliciosas tortas, todo era diferente. Recuerdos que ya no volverán. Carolina Escárcega. Doctora Dora, soy Carolina, de Torreón. La admiro mucho y próximamente la voy a consultar. Gracias. Yola Salazar. En la colonia industrial pasa en las noches una bicicleta con pan y traen la canción de Tintán, Panadero con el pan. Mi mamá me ponía torta de aguacate. Ojalá pasen mi mensaje. Saludos a todos. Ay, la torta de aguacate era riquísima. Con aguacate y quesito. Sí. Oye, además algunas películas de Tintán se filmaron ahí en esa zona, en la industrial, en Lindavista, en toda esa zona. Ah, sí. Sí. El Revoltoso, Revoltoso está en el Parque María Luisa. Así es. El de la Guadalupe Tepeyac. No, en la Lindavista. El Parque María Luisa está en la industrial. Y las bancas del Parque María Luisa eran de granito verde y tenían un azulejo de una empresa que las había donado. Era interesante ver que cada empresa de la zona había regalado una banca. Y era muy bonito el Parque María Luisa, porque ahí llegaba la feria. Y está muy parecido, pasa uno y eso sí se ha mantenido bien, no le han metido mano al parque para hacer tonterías, ¿no? Oye, y están llegando varias llamadas recortando las diferentes panaderías que eran famosas, la Ideal, la Madrid, que algunas tenían su elaboración de pasteles muy, muy ricos y muy solicitados. ¿Y cómo no? La Luna, que era a la salida en Tlalpan, ¿no? A la salida hacia el sur, hacia Cuernavaca. Ah, sí. Era la parada pues inevitable para comprar pan y un pollo rostizado para ir a Cuernavaca, ¿no? A un día de campo. Bueno, y ya para dejar de antojar al público y a nosotros, ¿se acuerdan del pan de los cafés de chinos? Sí, cómo no. Claro. Sí. Y ahí Unos sí. biscuits grandotes. Con nata. Ricos. Sí. Eran deliciosos. Esa es otra cosa que tiene México como característica. Bautizó todas las piezas de pan que te encuentras. Había hasta un refrán, ¿no? Con esta canción de Chava Flores, me acordé que el refrán decía, ¡ay, cocol! Ya no te acuerdas cuando eras Chimistlán. ¿Se acuerdan de ese refrán? Porque el Chimistlán era un cocol pero sin ajonjolí. Entonces se habla de cuando una persona, un nuevo rico, por ejemplo, ya no se acuerda de su pobreza. Y ese refrán era muy, muy, muy usado en alguna época. Hombre, la variedad, por ejemplo, los polvorones. Había el polvorón básico, que no tenía polvo. Era nada más el disquito y estaba como quebrado. Después venía el polvorón blanco,
que ya tenía azúcar en polvo que lo cubría totalmente. Y finalmente llegó el polvorón rosa, que tenía saborcito especial. Y uno tenía que saber distinguirlos, porque sí era muy, muy complicado. A mí todavía me tocaron las panaderías de mostrador. Ah, Que sí. llegaba uno a pedir ese pan, y tenía uno que saber los nombres, porque Sí. si no, no lo encontraban. Y no había bolsas, te daban un papel de estraza que envolvían y te lo daban una especie de calzone, Ajá. pan adentro. César. Sí, por ejemplo, teníamos en Veracruz el pambazo, pero el pambazo no es el que se conoce en México. Allí es una especie de disque de pan salado que está hecho con agua y sal. Y Chava Flores en esta canción precisamente hace referencia al pambazo de agua y sal, que no es el pambazo de aquí de la capital, sino es cuando menos el pambazo de provincia que conocemos nosotros en Veracruz, pero indiscutiblemente es una de las canciones, esta que acaba de poner, una genialidad, donde Chava Flores expresa todos los nombres de los panes para reclamarle a su novia que a lo mejor le pone los cuernos. Y dice, allí están tus gusanos para tus preciosos huesos, nomás no te hagas rosca que te irá del cocol. Utiliza Oye, los- César, para- pero también en Veracruz surge la concha con nata. Y con frijoles, que es una delicia. Ah, claro, sí. Con frijol negro, que tenga su epazote o que tenga su hoja de acuyo, que tenga su hoja de aguacate, es una delicia que aquí cuando yo les explico que deben de comer eso, la gente dice, pero ¿cómo vas a mezclar frijoles con un pan dulce? Pues debe ser horroroso. No, pruébenlo, es una delicia. Las conchas con Yes. frijoles y café con leche. Uf, Es la famosa bomba. la bomba, sí. En alguna ocasión en Orizaba me dijeron, vamos a comer un pambazo. Y dije, ay, me imaginaba el pambazo como los de aquí. Y no, sí, como dice César, ese era, hasta tenía como harinita encima el pan. Muy diferente a los de Es acá. riquísimo, Sí. es riquísimo. No, a mí eso me encanta. Me está pasando producción la lista de nombres de pan, pero ni siquiera intentar leerla, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas de nombres de pan. La chapata, el pambazo, la pan para chancla poblana, esa no la conozco. Oye, ¿no viene el espejo? Sí debe de venir. Espejo de chocolate o el blanco. El blanco, sí. Sí, sí viene espejo. Viene estribo y estropajo. Sí. Oye, recordé la piedra, el ladrillo, Ah, sí. la pierna. La hojaldra, los huesos, esos qué ricos. El Garibaldi, la Beso. El beso. el beso. Uy, no, sí. En México tenemos una panadería muy amplia. Sí, los asombra, porque pues, ellos tienen sus bakeries, pero con 4 o 5 tipos de pan y se acabó. No, hombre, aquí nunca habían visto una chilindrina, unos gringos. Conocen. No sabían qué era eso. Y esas piedritas de queso, pues es azúcar. Incultos. Sí, no saben de lo que se pierden. La inopia cultural. Sí. Maribel Sandoval. De hecho, el pan mexicano está considerado como uno de los mejores a nivel mundial. En un reportaje vi como un mexicano le hace un pambazo a un francés y quedó maravillado con el pan y sus ingredientes. Eva Manzano. De todos los guisados, nos hacíamos tortas para el recreo, hasta de sopa de fideos. Qué rico. Pablo Mejía Sánchez, 69 años de Catepec. Este programa es una chulada.
¿Cómo se llama la canción que acaban de poner de Chava Flores, que habla del pan, pero no es la de Tintán? El panadero con el pan. La Chilindrina. Ajá, Ah, la de Chava. Chilindrina.